Bien, amigos, el cafecito en el espacio estelar de hoy lo vamos a compartir con Apolinar Veloz, economista, y uno de los convocantes y representantes de la Coalición por la Democracia. Muy buenos días y bienvenido. Buenos días y gracias por la invitación. Bueno, mucha gente se está preguntando, ¿y quiénes son los convocantes? Gracias. De esta nueva organización política. ¿Y cuál es el propósito que persiguen? Es un conjunto de ciudadanos que tiene la intención de desarrollar una acción cívica que tiene una vocación política. Y fundamentalmente el objetivo es lograr un gran frente nacional que involucre no solamente a todos los ciudadanos con tendencias y sin tendencias políticas para formar un gran frente y ir a las elecciones del año del 2020. Nuestro propósito es seguir incrementando la cantidad de grupos que inicialmente comenzaron con unas discusiones sobre la situación política nacional y que algunas de esas organizaciones se han nucleado alrededor de la coalición democrática para cumplir con ese objetivo, porque se ha hecho una reflexión bastante profunda sobre lo que está ocurriendo en la República Dominicana y la única conclusión que se ha llegado después de analizar todos los elementos que componen la crisis económica, no solamente económica, sino institucional, política y social en la República Dominicana, de que la única posibilidad de enfrentar el control social que ha ejercido durante más de 20 años el Partido de la Liberación Dominicana es a través de la creación de un frente para las elecciones, para poder vencer a esa maquinaria, maquinaria política y una maquinaria que ha sabido ejercer un control social sobre toda la sociedad dominicana y que prácticamente le ha impedido reaccionar a lo que son los designios políticos de esa organización política. En el acto de ayer se mencionó varias veces, en términos positivos, la Marcha Verde. Alguna gente ya está preguntando que si es la Marcha Verde convertida en partido. No es. Marcha Verde es un movimiento social y como movimiento social sus miembros tienen todo el derecho de participar en la coalición democrática. Y todos los ciudadanos dominicanos que tengan la misma convicción de que este país ha venido involucionando en su desarrollo político y económico tienen también el mismo derecho de participar. Todos están llamados, es un llamado a todos los ciudadanos conscientes de que la República Dominicana se encuentra en un problema que debe salir pacíficamente de él, porque efectivamente el modelo económico que se ha puesto en marcha ha empobrecido a la nación dominicana. Y las cifras del gobierno son cifras que provienen de, metodologías diferentes en la recolección de la información de la pobreza en la República Dominicana. Pero no hay duda de que la economía crece. La duda está en el tipo de crecimiento, de si es sano. No, el crecimiento... ¿Se traduce en desarrollo también? No, el crecimiento dominicano no cabe duda de que hay crecimiento, pero no creo que sea de la magnitud que es. Yeah. Ese crecimiento económico es sencillamente para hacer propaganda y fundamentalmente para reducir el impacto de la deuda sobre el proceso que corre la economía dominicana hacia la insostenibilidad. Porque generalmente cuando le dan el dato de la deuda le dicen deuda sobre el producto. Obviamente si el producto es más grande, el peso de la deuda pareciera más pequeño, pero no lo es. Lo que pasa es que el gobierno da informaciones sobre la deuda, sobre una fracción del gobierno y no sobre la totalidad del mismo. O sea, dice el sector público no financiero e incluye solamente al gobierno central y al Banco Central.
dejando de lado todas las demás instituciones que tienen deuda con el sector privado. ¿Y cuál es el nivel de la deuda del Estado? Del Estado. Solamente conociendo parcialmente algunas de las deudas que tienen algunas instituciones del sector público, no todas, mis cálculos es que debe andar al 60%. 60% del Producto Interno Bruto. El Fondo Monetario Internacional, en su último artículo 4, que recientemente se publicó, establece que para el 2017 la deuda era de 52.7%, a diferencia de lo que dice el gobierno, que dice que es 39%. Entonces, como usted ve, hay diferentes cifras sobre el peso que tiene la deuda pública sobre la economía dominicana, dependiendo de la definición que se utilice para dar ese dato. Entonces, si el dato deja de lado al Banco de Reservas, deja de lado al Banco Agrícola, deja de lado al Banco de Exportación, deja de lado a la CDE, deja de lado a las sedes, deja de lado a CODE. La CDE, solamente la CDE recibió, o se anunciaron el mismo día, la semana pasada, 2 préstamos por un total de $1.000 millones. De $1.000 millones. Nada más la CDE. Sí, pero este año ya esos $1.000 millones más los 3.104 millones de dólares que se habían tomado prestados durante este año, ya estamos hablando de 4.104 millones de dólares. Obviamente que si esa cantidad de millones de dólares van a instituciones descentralizadas, evidentemente que no van a formar parte del déficit fiscal ni van a formar parte de la deuda porque no la reportan. Pero ese caudal de dinero influye en el crecimiento de la economía. Influye en el crecimiento de la economía. Sí, pero estamos creciendo, pero con préstamos. No, pero bien empleado. Pero hay otro elemento que no se destaca de ese crecimiento. En la medida en que yo tomo prestado, yo estoy comprometiendo las finanzas públicas para el futuro. Y eso significa que las personas que pagan impuestos van a terminar pagando más, es decir, que van a poder consumir menos. Sí. Y eso significa que si el consumo, como dice el fondo y como dice el Banco Central, es el principal elemento del crecimiento, entonces República Dominicana está comprometiendo el crecimiento futuro. De esa manera, lo que está ocurriendo es que nosotros vamos a pagar platos rotos sencillamente por decir que estamos creciendo a una velocidad que no estamos creciendo y por decir que estamos creando empleo cuando no lo estamos creando, porque lo que estamos creando son gente que limpia vidrios, los emprendedores, gente que vende Maví en un triciclo y ese tipo de empleo. El empleo formal efectivamente no se ha producido en la República Dominicana, pero las encuestas que hace el Banco Central y que de alguna manera apoya, por ejemplo, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, pues evidentemente le dan el marco para envolver a la población en un crecimiento y en un desarrollo que es totalmente ficticio. Señor Veloz, ¿cómo pretende la coalición alcanzar los objetivos, sobre todo los políticos, en lo relativo a sacar al Partido de la Liberación Dominicana del poder? Bueno, esa es una excelente pregunta porque nosotros ahora, nuestro principal objetivo es dar a conocer nuestros lineamientos generales y a partir de ahí comenzar a acercarnos a las diferentes organizaciones políticas para discutir ese fundamento común que debe llevar la coalición y lo que, digamos, puede ser esa gran asamblea nacional que se haga para enfrentar al PLD. Es decir, vamos ahora a comenzar a caminar por cada una de las organizaciones políticas que tengan esa misma vocación. Y no descartamos a ninguna organización, no vamos a excluir a nadie. Vamos a escuchar a todo el mundo cuáles son los pareceres que tienen sobre esos lineamientos generales de la coalición. Pero ustedes han proclamado un propósito electoral para el 2020, porque da tiempo a que ustedes puedan participar en las elecciones. Nosotros no somos un partido político, somos un grupo de ciudadanos que tiene una acción cívica con una vocación política, y la vocación política es juntar a los partidos políticos, crear una gran coalición nacional que
haya un conjunto de voluntades que sea capaz de enfrentar la maquinaria PLDista. Es decir, que ustedes se ven a sí mismos como mediadores para producir una unidad de los partidos que ya así puede llamársele, sí, efectivamente. Nosotros somos, digamos, esa bisagra que falta entre la población y los partidos políticos. Es decir, para enseñar que los partidos políticos pueden efectivamente representar al conjunto de la sociedad, fundamentalmente sus reclamos, y que esa gran conjunción de esas fuerzas políticas puede tener como, digamos, fruto un desplazamiento del PLD. Señor Veloz, ha pasado en otras ocasiones aquí en el país que se convoca a actividades o a coaliciones y tienen mucho respaldo ciudadano hasta el momento en que apoyan a un candidato o a un partido en específico. Entonces luego eso produce una división a lo interno de esa unión cívica, por decirlo de alguna manera. ¿Cree usted que esta coalición podría sobrevivir un posible apoyo a una candidatura particular que se haría inevitable ante su vocación política expresada ya? No tenemos ni candidatos ni partidos políticos preferidos. Eso será el resultado de las reuniones y de los acuerdos que logremos a lo largo del camino, que es largo. Y yo creo que sería prematuro en estos momentos decir que la coalición apoya a un partido o apoya a un candidato. No, todavía. Nosotros necesitamos crear la coalición fundamentada en lo que son los lineamientos. Lineamientos que es, digamos, la guía que nos dirá a nosotros si alguna organización tiene la misma vocación que tiene la coalición. Pero lo hará eventualmente, ¿verdad? Alguien apoyará por lo que está diciendo. Y el tema es que los partidos tradicionales tienen más o menos las mismas prácticas unos y otros. Por ejemplo, ahorita mencionábamos, le da más importancia a los dueños de la guagua que a los pasajeros. Y tanto es así que incluso los principales partidos, vamos a decir por su nombre, el PLD, el PRD y el PRM, han postulado o han tratado de postular para las elecciones pasadas a empresarios guagüeros y camioneros que han cometido hasta crímenes de sangre. Sí. Todos. Entonces, ¿y ustedes están dispuestos a respaldar a un partido que haya hecho eso? Respaldar el respaldo podría venir si hay la intención de cumplir con los objetivos que están planteados en los lineamientos. Ahora bien, no creo, es posible, pero no creo que ese partido que apoyó a un candidato que cometió crimen, y sabemos todo de quién se trata, tenga la posibilidad de acercarse de manera, digamos, como lo harían otras organizaciones, para ver lo que sinceramente y políticamente se puede hacer a partir de los planteamientos de la coalición. O sea, la coalición de entrada, cuando plantea sus lineamientos, esos lineamientos sirven para que los partidos políticos sepan si pueden o no caber en esa coalición. Porque ahí hay elementos, cuando hablamos de la corrupción, y hablamos no solamente de la condena, sino de la eliminación de la corrupción en la República Dominicana, hay partidos políticos que se han organizado a partir de la vigencia de la corrupción y de su uso para la sobrevivencia como organización política. Entonces, desde ese punto de vista, pienso que una organización que trata de acercarse a la coalición y que trate de abrazar ese principio que debe normar el comportamiento de la organización política, no solamente a partir de este momento, sino en el proceso de las elecciones, yo creo que lo va a pensar dos veces, porque no es posible estar en la coalición diciendo que yo voy a comprometerme a eliminar y a reducir al máximo posible la corrupción en la República Dominicana como forma de organizar el gobierno. Porque la corrupción ha sido una forma de organizar el gobierno y cómo hacer políticas públicas. Si ese
si ellos están dispuestos, sabiendo eso, a entrar a la coalición, entonces necesariamente tendrán que ceñirse de manera estricta a ese principio que se ha levantado en la coalición. Ustedes están planteando, como la Marcha Verde, llegar a establecer una justicia independiente. ¿De qué manera piensan que eso se puede hacer? Bueno, hay mecanismos institucionales que están señalados en las leyes de la República Dominicana. Lo único que esos principios institucionales deben cumplirse para no favorecer a una organización política, sino favorecer a quienes van a ser sujetos de la aplicación de justicia en la República Dominicana. Los jueces deben necesariamente, ninguno de ellos, provenir de ninguna parcela política. Está bien, pero ahora mismo, del presidente de la Suprema Corte de Justicia en adelante, la justicia está llena de cuadros políticos. La Constitución dice qué tiempo van a estar ahí, ¿verdad? A algunos le quedan muchos años. La Cámara de Cuentas, todo eso. ¿Cómo, si ustedes alcanzaran su propósito, van a sacar de las Cortes a los cuadros políticos que están protegiendo la corrupción y garantizando la impunidad? Yo no sé, yo no soy un experto en cuestiones judiciales, pero evidentemente si dentro del marco institucional es posible hacer una rectificación de esos nombramientos, la coalición debe apoyar ese tipo de... No hay, eso lo único es que gane una fuerza nueva, pero que gane no solamente la presidencia, sino también la mayoría en el Congreso, para cambiar la Constitución y prohibir de manera taxativa la presencia de cuadros políticos, de militantes políticos en las Cortes, y entonces sacar, pero tendría que hacerse, para eso sí tendría que hacerse una modificación constitucional. Si hay que hacer una reforma de la Constitución para lograr ese objetivo, entonces debe hacerse una reforma constitucional. Porque efectivamente las instituciones no deben servir a propósitos políticos particulares, debe servir a la población, que para eso es la democracia. La única forma en que los ciudadanos pueden tener algún tipo de participación democrática y libertades y derechos es que las instituciones funcionen. Y si esa no funciona porque tenemos un impedimento constitucional o porque tengamos un impedimento de minoría, nosotros no debemos descansar de trabajar en esa dirección, porque justamente tenemos instituciones que no funcionan y seguimos diciendo que tenemos democracia, cuando las instituciones protegen los derechos de los ciudadanos y la protección de los derechos ciudadanos lo que es la garantía democrática. Desde ese punto de vista es imposible decir que República Dominicana está viviendo en la actualidad en una democracia. Entonces, ¿con qué base cuentan ustedes, o con cuál estrategia más bien, para producir una unidad de partidos que haga un bloque para enfrentar al partido oficial, sobre todo tomando en consideración la diferente naturaleza? Había un bloque que se desbarató precisamente porque por las diferencias, ahí había gente hasta que era representante de la tendencia desplazada del PLD. Entonces, ¿cómo piensan ustedes que se pueden lograr? Había desde lo más conservador hasta lo más avanzado en la izquierda, ¿no? Los lineamientos que nosotros tenemos son unos lineamientos que tienen alrededor de unos 16 puntos, 21 puntos. Y son 21 puntos generales y que todos reflejan lo que, digamos, la problemática nacional en diferentes áreas, y de las cuales no se puede tener ningún tipo de alianza si no hay ningún compromiso con esos puntos que están ahí. De hecho, esos lineamientos han sido discutidos por variedad de grupos que participan en la coalición democrática, y la mayoría de ellos han estado de acuerdo, han hecho observaciones, las observaciones se han recogido y se han incorporado en el documento, y de la misma manera nosotros esperamos que la coalición pueda, digamos, lograr el compromiso de los partidos políticos con esos lineamientos que nosotros tenemos. Si tienen observaciones,
a esos lineamientos, pues efectivamente los vamos a recoger y los vamos a incorporar. Porque de lo que se trata es justamente de lograr consenso en que si vamos todos desunidos, pasa como ha pasado en todas las elecciones, si vamos unidos tenemos una gran posibilidad no solamente de desplazar al PLD, sino también de iniciar un proceso de reconstrucción nacional, haciendo que las instituciones que están destinadas a garantizar los derechos de la población comiencen a cumplir su papel. Por ejemplo, lo que usted mencionaba sobre la declaración jurada de bienes. El propio presidente de la República había dicho, afirmado públicamente, que si un funcionario suyo no hacía su declaración jurada, sí, no iba a formar parte de su gabinete. Y ahora tenemos no solamente que forma parte de, no es parte del gabinete, pero es parte del poder legislativo, y el poder legislativo llamado no solamente a aprobar leyes y a darle seguimiento. Bueno, y en el Ejecutivo también hay gente que no ha presentado la declaración jurada, no la presentó a tiempo también. Entonces, miren la diferencia cuando hablamos de compromiso. López Obrador en México, la primera propuesta que tiene es modificar un artículo de la Constitución que le consagra derechos extraordinarios al presidente para que no sea nunca acusado de corrupción. Y ese es el primer artículo que él va a remover. Es decir, él se va a someter a lo que es el escrutinio público. Y de la misma manera debe ocurrir en cualquier país que busque la democracia. Claro. O sea, la participación de la gente, y eso es lo que nosotros buscamos, que la gente participe, y que si ven la coalición democrática el vehículo para hacerlo, que se integre con la coalición. Si ve que es con un partido político, pues que lo haga con un partido político, pero que sepa que ahora hay compromisos que cumplir. Y los compromisos, los ciudadanos, tienen que estar muy atentos porque ellos son los únicos responsables de exigir su cumplimiento. No vamos a dejar que la responsabilidad sea del mandatario. No, 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 no. La responsabilidad es de los ciudadanos. Y si los ciudadanos no participamos en un esfuerzo, llámese partido político, llámese coalición, entonces efectivamente la democracia es limitada. Solo los reclamos de la población, los reclamos de los ciudadanos, es posible que pueda construir una sociedad verdaderamente democrática. Sí, entonces, todavía me crea dudas. ¿Cómo hacer una coordinación con tantos partidos diferentes, algunos de los cuales han estado en el poder? Y quizás la corrupción no ha llegado a lo que se ha llegado ahora, pero han tenido corrupción. Es decir, ¿cómo comprometerlos? Por lo que se ve, el movimiento de ustedes tiene mucha gente que se distingue por eso, porque han abogado siempre por gobiernos, porque el gobierno sea manejado con honestidad, con justicia, con transparencia. Pero ¿cómo van a articular un frente con partidos que no han demostrado eso? Bueno, ningún partido político que no tenga una vocación de borrar de la faz de la política dominicana lo que ha sido la participación previa o la participación que tiene actualmente el Partido de la Liberación Dominicana no tiene futuro en este país. Pero además, peor aún, el país no tiene futuro. No es posible, ya no es posible, si hay un partido que accede al poder con las mismas características con las que ha asumido el Partido de la Liberación Dominicana el poder, República Dominicana no tiene futuro. Y no tiene futuro porque lo único que va a ocurrir es a profundizar todas las debilidades que ha, digamos, desencadenado el Partido de la Liberación Dominicana. Eso es verdad, lo que pasa es que justamente parte de la estructuración de un sistema absolutamente injusto le garantiza a los que están en el poder seguir en él porque se ganan las elecciones con dinero. Y lo tienen, y vaya si lo tienen. Sin embargo, pienso que
esta ganancia de conciencia que no solamente se ha producido a través de las luchas cívicas que se han producido en el país en los últimos 10 años, nos permiten a nosotros tener la esperanza de que ahora, si bien es cierto que las elecciones van a ser fundamentadas en el dinero, como lo ha sido, esa va a ser su decisión para su partido y para su participación. Sin embargo, nosotros no hemos necesitado dinero para reunir 500 personas, más de 500 personas en el auditorium de Manuel del Cabral, en la biblioteca Pedro Mil de la UAS. No, y la Marcha Verde que no le da y la Marcha Verde que no un da peso a nadie, ha reunido multitudes que yo no había visto aquí. Perfectamente. Pero no basta todavía. No, o sea, primero, si es convencimiento, si es votos, nosotros creemos que el convencimiento de que es imposible continuar por el derrotero que va a la sociedad dominicana, yo creo que la comprensión de ese elemento nos garantiza una diferencia, pero sustancial, del resto de los votantes. Los votantes que vayan a hacerlo por el Partido de la Liberación Dominicana y que estén comprometidos con su corrupción y que estén comprometidos con el desgobierno, efectivamente pueden hacerlo. Pero sin embargo nosotros pensamos que de más en más la población dominicana está pensando en que su participación debe ser de otra naturaleza, porque ya el hartazgo en la sociedad dominicana es visible. Ya no es posible seguir acumulando posibilidades de ser gobierno a partir de propaganda pública, a partir de relaciones públicas. Ya las relaciones públicas se están cayendo, ya no le están dando resultados. Y el hecho justamente de que este esfuerzo de la coalición democrática no haya salido en los periódicos de manera, digamos, como una noticia relevante, dice efectivamente que el gobierno tiene temor de que esta coalición democrática siga creciendo y va a seguir creciendo y va a seguir fortaleciéndose, porque los partidos políticos, a pesar de que no hemos hablado con ninguno de ellos, no ve con malos ojos este esfuerzo ciudadano. ¿Y cómo entonces están proponiendo reunirlos a todos si ni siquiera han hablado con ellos? Pero ellos tienen nuestros lineamientos. O sea, esos lineamientos han circulado por todas partes. Esos lineamientos están ahí. ¿Van a comenzar contactos directos? Justamente mañana en la tarde tenemos una reunión para comenzar nuestra estrategia a partir de este momento, donde se va a decidir qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y con quiénes vamos a comenzar y cuáles son los partidos que son los objetivos fundamentales en este esfuerzo. Bien, pues muchísimas gracias a Apolinar Veloz, uno de los convocantes de la coalición democrática. La verdad es que la sociedad dominicana necesita nuevas fuerzas, ¿verdad? Y es interesante que haya ciudadanos que están en esta disposición. Muchas gracias por aceptar la invitación. No, gracias a ustedes. Siempre es positivo también que sea extrapartidario. Sí. Eso ayuda, porque creo que hay una parte de la ciudadanía que quiere participar políticamente y que no está dispuesta a inscribirse en un partido para ello. Entonces eso efectivamente. No, además de que un partido nuevo, primero para lograr reconocimiento, sí, eso es un proceso, sí. Eso no es de hoy para mañana. Además, bueno, pues muchísimas gracias de nuevo, gracias a ustedes por acompañarnos.